En ellos el fuego de tu amor. Primero de todo, les quiero decir, en este comienzo de los ejercicios espirituales de 2018, una acción de gracias. Estos ejercicios míos han sido el número 26 de 8 días. Y les digo con sinceridad que de todos los que he hecho, el ambiente mejor en el que me he encontrado de todos esos 26 ejercicios de 8 días ha sido esto. No porque yo los haya hecho mejor o peor, solamente Dios lo sabe. Me refiero al ambiente, al estar aquí, en la hospedería, rezando en la capilla, escuchándoles a ustedes cómo rezan el oficio divino. Todo me ha servido para ir a Dios. Y por eso doy gracias a Dios, ante todo, por haber estado aquí estos primeros 8 días. Eso también me ha servido para reflexionar el enorme privilegio que tienen ustedes por haberles escogido el Señor para esta vocación, la vida contemplativa, la que dijo nuestro Señor que era la mejor. Y eso es un don de Dios, muchas gracias. He comprendido estando aquí cómo la vocación de ustedes es esencialmente sustituir a la Iglesia en ese lugar que Dios Jesucristo realizar. Y yo pensaba no solamente en ustedes, sino en todos los conventos que hay en España y en el mundo, que cerquita del sagrario le están diciendo las alabanzas al Señor con los mismos versos que Él escribió por inspiración del Espíritu Santo en los Salmos. Continuamente, día y noche, ni un minuto hay de silencio, sino que siempre el Señor está dejándose acariciar por esas voces. El esposo, por sus esposas. Y eso es lo que define la venganza divina contra este mundo corrompido y perverso. Eso. Por eso decía Santa Teresa, ay del mundo sin fuego de Dios. Este es un exordio que estoy haciendo medio improvisado para que ustedes sepan, seguro que lo saben, pero también que nosotros, los que estamos fuera, lo juzgamos, que la Iglesia depende de ustedes. Estoy seguro. Y si la Iglesia está pasando momentos de crisis, es que también la vida contemplativa tiene crisis. Y en la medida en que ustedes crezcan, sean fieles, la Iglesia será más fiel. Toda su vida está marcada por las horas litúrgicas y por la Santa Misa. Y todo el resto del tiempo que ustedes ocupan es prácticamente para poder después volver aquí y seguir rezando las horas litúrgicas, que es lo esencial. Es que la Iglesia entera habla por sus bocas. Lo demás es sostener el cuerpo, el psiquismo, el descanso. Pero si ustedes fueran ángeles, que no tuvieran cuerpo, estarían aquí 24 horas haciendo el oficio, al revés de esos ángeles caídos que están 24 horas haciendo su oficio de maldad. Porque ellos no descansan.
Así que, ¿qué les voy a decir yo a ustedes? Me acuerdo el año pasado cuando vine, me sentía como Pablo delante de los corintios, creo que era, temblando. ¿Qué les voy yo a decir a estas esposas del Señor? Bueno, pero como es la voluntad de Dios, yo tengo permiso de mis superiores, pues adelante. Dios hará el resto. Voy a comenzar recordando un poquito el esquema de los ejercicios espirituales del año pasado. ¿Por qué? Porque voy a cambiar el esquema. Voy a predicar unos ejercicios distintos. Sería muy fácil para mí repetir lo del año pasado. Yo tengo ya los apuntes, tengo los ejemplos escogidos, nada más que otra vez los saco. Y a lo mejor algunas no se acordarán de muchas cosas y tengo más tiempo libre, pero es que ustedes merecen mucho más. Por eso, sabiendo que los ejercicios del año pasado en la mayoría están grabados, para quien los quiera escuchar otra vez, quería ofrecerles variedad, aunque las cosas fundamentales siempre van a salir, aunque sean combinadas de otra manera. Pero como voy a ofrecer esa variedad, un esquema distinto, que ahora les diré después, quería recordar por lo menos, aunque sea 5 minutos, el esquema del año pasado, porque me pareció muy interesante, más basado que esta vez en los ejercicios de San Ignacio. Lo tengo acá. Después de una conferencia introductoria, di 5 conferencias sobre la oración. Me pareció un tema fundamental. Ya no voy a otra vez insistir tanto en lo mismo, entrar en materia más directamente. Después hablé en otra conferencia del plan de ejercicios de San Ignacio, en resumido, aquello que decía del poder legislativo, del poder ejecutivo, del voluntímetro, de los exámenes particulares. Después hablé en 2 conferencias sobre la pasión de Cristo. Después de la devoción al corazón de Cristo y al Inmaculado Corazón de María. Después empecé a hablar del armamento espiritual que el Señor nos ha dotado en este mundo de guerra, por eso se llama la Iglesia militante, para hacernos paso a través de los enemigos del alma y llegar a la patria celestial con la ayuda de Dios. Primero era la gracia santificante. Después vino conferencia sobre la necesidad de aspirar a la santidad, sobre todo en los religiosos. Y también una explicación resumida de los consejos evangélicos. Después hablé del fundamento de todas las virtudes, que es la humildad. Y justo en esta virtud yo quería insistir más en estos ejercicios de principios de año. La humildad. Porque si conseguimos la humildad, lo conseguimos todo. Si no conseguimos la humildad, no conseguiremos nada. Seamos humildes y Dios hará el resto. Y rapidísimo. Siempre que se conserve la humildad. Por eso decía San Agustín, si me preguntan sobre el fundamento del cristianismo, la humildad. Y segundo, la humildad. Y tercero, la humildad. Y si me preguntan 100 veces lo mismo, diré otra vez la humildad. Tal vez no será casualidad, pienso que no, que la mente más privilegiada y brillante de toda la historia de la Iglesia, San Agustín de Hipona, precisamente Dios lo fundamentó en un pasado de lo
vergonzoso de pecado, que hasta cayó en la herejía y todo, para que después, con esas obras maravillosas que han iluminado a toda la cristiandad hasta hoy, Él nos ensoberbezca. Después de la humildad, hablé en otra conferencia sobre la fe, sobre la esperanza y sobre la caridad. También vamos a hablar en estos ejercicios de la caridad, pero no tanto en un aspecto teológico, abstracto, que también es muy interesante, sino más bien en el aspecto más concreto, vivencial, comunitario. Después hablé el año pasado de los dones del Espíritu Santo, que son esos regalitos del Señor con los que nos rescata de la imperfección de las virtudes ordinarias, ascéticas, y nos eleva a una virtud a modo divino, como si el Señor Jesucristo se encarnara en nosotros y obrara en nosotros en nuestras circunstancias. Eso ya lo da el Señor cuando quiere. Eso es la vida mística. Después hablamos del gran doctor de la Iglesia, San Juan de la Cruz y su sistema místico. Y finalmente, el último día, hablamos de la purificación activa, la penitencia, la mortificación y las purificaciones pasivas, de las cuales sobre todo nos habló el mismo santo, la noche del sentido y la noche del espíritu como pasos para llegar a la unión perfecta con Dios en este mundo. Como les dije también el año pasado, no tanto el orador, no tanto que yo diga cosas maravillosas de una manera maravillosa, sino que ustedes en estos 10 días se sepulten en la oración y en el sacrificio. Eso es lo que va a hacer fruto. ¿Y de qué le voy a hablar entonces en estos 10 días siguientes? El esquema va a ser, primero, las 7 peticiones del Padre Nuestro. Y ahí vamos a estudiar principalmente quién es Dios y cómo me tengo que dirigir a Él. Y segundo, después de terminar el Padre Nuestro, vamos a meditar las 7 palabras del Señor en el Monte Calvario. Y sobre todo, como dije antes, insistiendo en estudiar esa virtud de la unidad. Primero, para que aprendamos algo que el mundo está olvidando, que el mundo, incluso en el ámbito eclesiástico, está tergiversando y con mucho daño de las almas, que es la unidad para con Dios. Eso lo veremos mañana. Me parece que fue San Alfonso María de Ligorio que decía: la virtud más difícil de todas, la más difícil de conseguir es la unidad. Y yo me atrevo a añadir, también es la virtud más difícil de fingir. Porque hay virtudes que se fingen muy fácilmente. Oh, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
virtudes que se pueden fingir muy fácilmente. La humildad rápido se lo destruye. Es difícil hasta para fingir. Enseguida uno se da cuenta cuando uno es profundamente humilde. ¿Por qué? Entre otras cosas porque la humildad muchas veces, la mayoría, se tiene que ejercitar por sorpresa. Y cuando llega la humillación y el momento en que tienes que reaccionar, no te da tiempo a ser una actriz. No da tiempo. Y te sale el dragón. Por eso la humildad no se puede improvisar. Hay que tenerla asumida desde mucho tiempo atrás, para que cuando venga la ocasión sorpresa, salga la paloma, no la serpiente. Hermano, ¿cómo has hecho eso? ¿Cuándo se fue? Ay, lo siento, madre, no tengo remedio, pero confío en sus oraciones. Esa hermana es un diamante puro. Reaccionó inmediatamente. No le dio tiempo a decir. Se le dio lo que tenía dentro. Y fíjense que la humildad es una virtud que crece más entre las espinas, los abrojos, en el ambiente difícil, donde más la hace trabajar. Cuanto más abono, más humilde. Si yo estuviera en un convento o en una, diríamos, en una comunidad donde uno es Francisco de Sales, el otro es Juan Bermas, el otro es San Luis Gonzaga, el superior magnífico, San Ignacio de Loyola. Humildad, ¿cuándo la voy a practicar? Si todo es dulzura. Yo haré practicar la humildad a los demás. Ya iremos estudiando todo esto, pero más exhaustivamente. Fíjense que cuando la Virgen dice en el Magnificat, porque ha mirado la pureza de mi alma, no. La grandeza de mi alma, no. La castidad de mi alma, no. La humillación. Si la Virgen no hubiera sido humilde por un imposible, Dios no hubiera hecho esas cosas en ella. No hubiera podido. Vamos a aprovechar en esta conferencia introductoria. Voy a hacer dos conferencias introductorias. Una a nivel más personal, la de ahora, y otra más a nivel comunitario, que será la de esta tarde. En esta primera conferencia, como digo, no puedo dejar de decir algunos consejos que nos enseña el gran maestro de los ejercicios espirituales, San Ignacio. Por ejemplo, la primera anotación me dice, no la leo toda entera porque si no se me va el tiempo. Ejercicios espirituales, es decir, todo modo de preparar y disponer el ánima para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas para buscar y hallar la voluntad divina. Para eso son los ejercicios. Primera anotación de San Ignacio. Purificar todos esos lazos que me tienen el mundo, el diablo y yo, que soy la carne, írmelos cortando y quitando como una operación quirúrgica espiritual para hallar lo que Dios quiere de mí, dentro de la vocación que ya les ha dado, que es carmelita.
de ti quiero que quites esto, y de ti quiero que pongas esto. Pero para eso, para ver, hay que quitarse las cataratas de esos prejuicios, de esas afecciones desordenadas. Hay que irlo quitando. Y para quitarlo hay que descubrirlo. Y una vez descubierto, odiarlo. Por lo tanto, lo primero que nos dice San Ignacio, que es los ejercicios espirituales, es un gran examen de conciencia. Entre los muchos defectos que podemos tener, hay que considerar dos clases de apegarse el defecto al corazón humano. Y hay que descubrir eso también. Una cosa es ser pecador y otra cosa es ser corrupto. Esta palabra corrupto asusta. Pero yo también puedo tener en el corazón algunas semillas de corrupción que me hacen, como dice San Juan de la Cruz, muchísimo más daño que otros pecados aislados que puedo cometer. Dice San Juan de la Cruz que hace muchísimo más daño al alma una imperfección asida y consentida habitualmente por la voluntad, y eso es un pelín de corrupción, tanto que me impide ser santo. Pues hace eso mucho más daño que otros pecados veniales aislados en otros temas, sin que haya ese apego de la voluntad a decir yo esto no lo cedo. Pues hay que descubrir cuáles son esos lazos de corrupción. Que si no somos santos es porque los hay. ¿En qué se diferencia el pecador del corrupto? En dos cosas. Primera, en cuanto al entendimiento, y segunda, en cuanto a la voluntad. En cuanto al entendimiento, el corrupto llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Tiene torcido el ojo y eso le crea oscuridad. Falta de ortodoxia en la espiritualidad puramente católica. Por ejemplo, el que diga, yo estoy seguro que aquí no hay eso, pero el que diga, eso de la penitencia corporal, ¿para qué? Dios quiere que disfrutemos del mundo, Dios ha hecho las cosas buenas, los quiero ver alegres, etc. ¿Alguna vez lo habrán escuchado? Eso es un lazo de corrupción, pero bien gordo. Pueden haber algunos más finitos, más, diríamos, sutiles, incluso bajo capa de bien, como ángeles. Y la otra diferencia entre el corrupto y el pecador es, en cuanto a la voluntad, que el corrupto, fíjense bien, solamente admite cómplices. No quiere alrededor de él ni indiferentes, ni mucho menos contrarios. Quiere cómplices. Y cuando ve que el que tiene al lado no es cómplice de su corrupción, entonces lo ataca, lo odia, le tiene rencor, le hace la guerra. Vamos a tomar el ejemplo de antes. Imagínense el tema de la penitencia corporal.
que uno ve que no es necesario hacer ninguna penitencia corporal. Y cuando ve que el otro sí que la hace, por ejemplo, se quita de algún gustillo en la comida o hace algún ayuno, como un ejemplo, enseguida interpreta al otro, dando a entender que lo hace por vanidad, está loco, y murmura contra él. Esto, digo, aquí no pasará, sino más bien es un ejemplo para que entiendan, ¿no? Los ejemplos se ponen de cosas gordas, en el mundo sí que pasa. En el mundo una persona ve que el otro está haciendo penitencia corporal y dice, está loco. Y se ríe de él. Y lo ataca. Y le hace, como dicen hoy día en una palabra muy clara, que yo aprendí hace poco, le hacen bullying. No sé si han escuchado alguna vez eso. Bullying. Y se pone con nosotros así, hasta que el pobre chico ya deja de hacer penitencia. Eso es lo propio del corrupto. ¿Por qué? Porque la verdad de esa persona me convence en el fondo del corazón, aunque esté corrupto me convence. Y ese convencimiento que me llama a la conversión lo odio con toda mi alma. Y quiero hundirlo y machacarlo porque me hace sentir mal. Y por eso la respuesta es la violencia. Y esa es la razón psicológica de por qué el cristiano tiene como camino esencial la persecución. Y si ustedes son fieles, les van a perseguir. Eso lo vamos a ver en la segunda conferencia esta tarde. Como a nivel comunitario, si ustedes son fieles, van a sufrir persecución. Bueno, esta era la primera anotación, espero no detenerme tanto. Segunda anotación, no voy a leerlas todas, solamente algunas. Segunda anotación de San Ignacio. No el mucho saber harta y satisface al alma, mas el sentir y gustar de las cosas internamente. Por eso, el mismo San Ignacio, tengo aquí, lo voy a leer, dijo a los de la compañía, estas palabras realmente te aturden, que le llaman a uno a meterse dentro de sí y, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Escuche. Decía San Ignacio, a uno verdaderamente mortificado basta de un cuarto de hora para unirse con Dios en oración. Y dice el padre González de Cámara, que fue el que le escribía a modo de dictado toda la biografía, la autobiografía que hacía San Ignacio por petición de sus hijos. Y no sé si entonces añadió sobre este mismo tema lo que le oímos decir otras muchas veces, que de 100 personas muy dadas a la oración, que de 100 personas muy dadas a la oración, 90 serían ilusas. Y de esto me acuerdo muy claramente porque, aunque dudo, si decía 99, imagínense.
para uno plantearse, ¿no seré yo de los 90? ¿Seré yo de los 99? Ilusos, que dedico mucho tiempo a la oración y no avanzo. Es por esto. Porque a la oración no tenemos que ir tanto con curiosidad de saber, sino de convencerme de lo fundamental. Y si no lo siento de una manera sensible, corporal, me gustirín de estar ahí en la oración porque me siento bien, por lo menos sentirlo, como dice San Ignacio, espiritualmente, es decir, esto es la verdad. Y tengo que conseguirlo con la ayuda de Dios, sea como sea. Eso es sentirlo por dentro, por dentro. No hay mucho saber algo y satisfacer al alma, más el sentir y gustar de las cosas internamente. Dios quiera que aquí nadie sea iluso y desperdicie ese precioso tiempo que tiene creado Dios para los demás. Porque ustedes son para los demás. No han venido aquí a salvarse a sí mismas. Bien, me salvé aquí, Carmelita, descalza, de clausuras. ¿Quién no tiene difícil el diablo ya para coger? Pero son ustedes además madres, incluso de sacerdotes, madres de padres. Otra anotación es la quinta. La quinta, al que recibe los ejercicios, mucho aprovecha entrar en ellos con grande ánimo y liberalidad con su Criador y Señor. Aquello que dicen los salmos: oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, agostada sin agua. Y en otro lugar, en otro salmo: como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. ¿Quién es el de Dios, del Dios vivo? ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Esa sed, que aunque no la sienta, la pido al Señor insistentemente. Y eso ya es tenerse. El pedirla, aunque no la sienta. Y con ese ánimo entrar en los ejercicios para aprovechar mucho. Fíjense lo que les digo. Como si fuera para prepararse a morir. Si les dijera el Señor desde el sagrario internamente: hija mía, prepárate, porque cuando acaben los ejercicios me digo tu alma. ¡Oh! ¡Qué ejercicios harían! Los mejores de su vida. Claro, para mi alma sí, para mi alma. Para esos pobres que están a punto de morirse en pecado mortal, bueno, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Pero para mi alma, bueno, si me dice que dentro de 8 días o 10 días yo me muero, ¿cómo prepararse a morir? Como un largo y exhaustivo ejercicio de preparación para la muerte, como hacía San Alfonso María de Ligorio en sus misiones. Y el que no sienta estas ganas de aprovecharse como si fuera la última vez, que lo pida y Dios se lo dará.
Y ahora de la quinta anotación pasamos a la 16. Esta no la tengo subrayada, así que la veo toda. La 16ª, para lo cual es a saber, para que el Criador y Señor obre más ciertamente en su criatura. Si por ventura la cara mía está afectada y inclinada a una cosa desordenadamente, muy conveniente es moverse poniendo todas sus fuerzas para venir al contrario de lo que está mal afectado. Así como si está afectada para buscar y hacer un oficio o beneficio, o por el honor o la gloria de Dios y la gloria de Dios nuestro Señor, ni por la salud espiritual de las ánimas, mas por sus propios provechos e intereses temporales. Debe afectarse al contrario, instando en oraciones y otros ejercicios espirituales y pidiendo a Dios nuestro Señor el contrario, es a saber, que ni quiere él tal oficio o beneficio ni otra cosa alguna. Miren, ¿saben cómo nosotros podemos detectar esos lazos invisibles, esos apegos desordenados? Por las distracciones. Cuando tengas una distracción, capta por qué tienes esa distracción espontánea, sin buscarla. Por eso es distracción, porque no la buscas. Por ejemplo, si uno de repente se distrae, está en la oración o lavando platos, lo que sea, y sin buscarlo, me viene a la mente pues que estoy cantando en el coro, tocando con el órgano, lo hago fenomenal. Y te pones a pensar, ¿por qué esto me ha venido espontáneamente, sin irlo yo a buscar? ¿No será tal vez que estoy deseando aprender órgano para ser tenida en cuenta? ¿Con falta de pureza de intención? Las distracciones son una especie de sueños despiertos. Y así, con todas las distracciones, podemos sacar un conocimiento grande de lo que hay en el interior nuestro. Y que si no nos paramos a examinarnos, no lo vemos nunca. Y somos como esclavos de ese subconsciente que nos hace reaccionar a todo lo que nos viene por delante sin saber por qué. Conócete a ti mismo. Y una vez, como dice San Ignacio en la anotación 16, que yo descubro por las distracciones, por las reacciones que tengo, cuáles son mis efectos dominantes, entonces apretar para dar contrario. Recuerdo ahora un ejemplo de Santa Teresita y el Niño Jesús, que ya desde niña tenía unos detalles y unas sutilezas de amor a Dios impresionantes, desde muy niña. Y recuerda ella que, estando en casa con sus hermanas, su papá le ofreció a Celina y a ella el aprender a dibujar. Y Celina, pues muy bien, sí, quería aprender a dibujar, y quería recibir esas clases. Y en ese momento, María, la mayor, le dice al papá: no, pero
Teresa, no me acuerdo qué día, ¿no? Pero supongamos. No, pero Teresa es muy niña todavía para aprender, dejamos dar, que alguna cosa hizo así. Y Teresa recuerda ya de mayor que siendo niña sintió una ansia muy grande de querer aprender el dibujo. Y que por mortificación no dijo nada en ese momento para que le enseñaran esas clases. Bastaría que hubiera dicho algo para que su papá también le diera las clases a él. Y se cayó. Ya desde pequeñita, antes de que hiciera los ejercicios espirituales, Santa Teresita, ayer contra, vincete ipsum, y iba con su rosario ahí de perlas pasándolas, como una gigante. Y número 17, esta sí que tengo subrayado. Mucho aprovecha el que da los ejercicios no queriendo pedir ni saber los propios pensamientos del que los recibe, ser informado fielmente de las varias agitaciones y pensamientos de los varios espíritus le traen. ¿Por qué traigo este número 17? Porque a la hora de yo predicar, les voy a pedir, como el mayor favor, que no se sientan aludidos. Este padre ya se acuerda lo que yo le dije el año pasado, o lo que sea, y entonces, por eso dice esta hora, claro, el año pasado no nos conocía de nada, era aquí, vamos, un desconocido. Pero ya es distinto, ya si dice una cosita, lo dice por mí. No piensen eso. Eso es muy importante. Sentir que se lo dice el Espíritu Santo. Y última anotación, número 21. Y además no voy a tener ninguna intención de decirlo por esta o por aquella, ninguna. Y número 21, la anotación más importante de todas que resumen para qué y el porqué de los ejercicios espirituales. Ejercicios espirituales para vencer a sí mismo y ordenar su vida, sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Cortar esos hilos, como dice San Juan de la Cruz, atan la patita del ave y que por más que sean pequeñitos y finos, le impide volar. Es la vida mística. Cortar, descubrir y cortar, descubrir y cortar. No se hagan propósitos kilométricos en unos ejercicios espirituales. Y una hoja entera llena de cosas por un lado, por el otro, 20, 30, 40 propósitos. Ahora sí. No. Eso es perder el tiempo, porque les voy a decir la razón. Miren, ustedes no van a poder cumplir un propósito jamás si no lo examinan todos los días. Si te propones examinar todos los días un propósito, ese propósito lo consigues sí o sí. Seguro. Pero si te haces un propósito y no lo examinas, al cabo de 3 o 4 días se acabó. Murió el propósito. La manera de mantenerlo vivo, aunque sea empezando perdiendo, acabarás ganando. Examinarlo todos los días. Por eso, si te haces una lista kilométrica de 40 cosas, como cuando uno va a la compra en un supermercado Carrefour, ¿cómo vas a examinar 40 cosas en un día? Imposible. Imposible. No puedes hacer nada. Te llama la superiora,
Madre, es que estoy todavía por el cuarto de la hoja de mis propósitos examinando. Pues sí, ponte 2, 3, 4, más o menos, poquitos. Los que tú veas que sean el defecto dominante. Y duro con ellos. Todos los días examinar. Aunque sean 2 minutitos cada uno. ¿Cómo va este tema con la obediencia? ¿Cómo va este tema con la diligencia? ¿Cómo va este tema con la hermana X que me cae mal? Cosas muy concretas. No te pongas el propósito súper abstracto de ser mejor. No, tienen que ser cosas muy con color, concretas. Y examinarlo todos los días, que es lo que hacen los grandes negociantes. Evalúan y se ponen metas. Y San Ignacio no excusaba de este examen particular ni a los enfermos, a no ser que fuera una enfermedad que te ponga en coma o que te saque fuera la cabeza, prácticamente un esquizofrénico, persona que ya no está en sí. Pero aunque te duela mucho la barriga o la pierna, lo que sea, nunca dejar el examen particular. Todos los días. Y yo les aseguro que en un año lo consiguen. Ese es el secreto para cumplir los propósitos. Examinarlos, que es el monitoreo, y evaluarlos, que es ponerse metas. Para dentro de 15 días tengo que haber conseguido tantos ejercicios de esta virtud. Y se pone uno metas. Incluso si añadimos lo que dice San Juan de la Cruz, por cada falta una penitencia, aunque sea una Ave María antes de irme a dormir, pero como esos Pittsburgh, que es una raza de perros que dicen que cuando muerden parece que hay una pasarela por aquí que hace ¡ah! Y ya no sueltan. Así tienes que ser tú, Pittsburgh. Escoges un propósito y no lo sueltas hasta los próximos ejercicios espirituales. Tarea súper perfectamente cumplida. Todos necesitamos de reforma. Pues bien, decía San Ignacio, esto ya paso a otro punto de introducción a los ejercicios, que son cosas que ustedes ya saben. Me va a ser prácticamente imposible decir cosas que ustedes no sepan, o muy difícil. Pero ayuda mucho a recordar, sacarlas del baúl. Pues dice San Ignacio que para reformar una orden relajada, lo que haría él es imponer el silencio día y noche. Y cualquier religión relajada, por más que lleve siglos mal, si los monjes cumplen eso, el silencio, se va, diríamos, se refervoriza la religión. Yo no me refiero a nivel comunitario, porque tengo un buen concepto de ustedes, sino más me refiero a nivel personal. Todos tenemos un porcentaje de relajación en nuestro corazoncito, todos. Por eso, en los ejercicios hay que poner en silencio el corazón. Y ponerlo en silencio es primero la boca. Cuanto menos se hable, mejor. Yo no sé sus costumbres, en qué medida los ejercicios pueden hablar, pero cuanto menos, dentro de sus costumbres y reglas, mejor. Y lo segundo, el silencio del corazón, el interior, que es quitar todas esas cosas que no ayudan a los ejercicios. Pensar en la familia, pensar en tal bienhechor que, etc. Negocios que están pendientes. Fuera, fuera, fuera. De tal manera que
el silencio solamente quede una melodía, una música. Solo desear la voluntad de Dios y solo temer el pecado. Eso es la vida espiritual más sencilla que puedan ustedes entender. Hay 4 pasiones principales, dice San Juan de la Cruz. Deseo, solo deseo la voluntad de Dios. Gozo, solo me gozo en la voluntad de Dios. Temor, solo temo no cumplir la voluntad de Dios. Y tristeza, solo me entristezco de no haber cumplido la voluntad de Dios. Ahí seremos como satélites alrededor del centro que es Jesús, en vez de ser egocéntricos. Ese es el silencio que tenemos que tener ya en estos ejercicios espirituales. Todo lo demás que sea temer, que no sea el pecado, o desear que no sea la voluntad de Dios, fuera, 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 fuera. Es ser un parlanchín en el interior. Fuera, para quedar bien, tengo los labios pegaditos, pero por dentro estoy continuamente en recreo con mis pasiones. No puedo ver. Esto cuesta. Pero si luchamos, por lo menos ya conseguiremos quitarnos el apego a eso. Y Dios hará el resto. Si yo lucho, Dios hará el resto. Yo no puedo vencer por mí mismo, pero está en mi libertad que yo empiece a luchar. Todo lo demás lo hace Dios. Y voy a terminar en estos 4 minutos que me quedan para quitar alguna dificultad que alguno me pueda poner. Es que, Padre, no se puede luchar contra el propio psiquismo. Yo tengo un carácter, yo tengo unas cosas, unos lo que sea. Es que no puedo, Padre. Miren los ejemplos que les voy a poner. Primero, creo que ya está canonizado San Pedro Pablo, uno de los compañeros de San Ignacio, fundadores de la Compañía de Jesús. San Pedro Pablo, el primero que se ordenó sacerdote. Escuchen. La ocasión de su dolor está ahora el biógrafo describiendo su psiquismo. La ocasión de su dolor radicaba en su temperamento extremadamente sensible. Era una lira que vibraba al menor roce y las impresiones le llegaban hasta lo más hondo del alma. Alguna estará pensando, eso soy yo. ¡Mira! ¡Salto! ¡Salto! Sí. Versátil, de humor desigual, creyendo a veces haberlo conseguido todo, otras teniéndolo todo por irreversiblemente perdido. Tremendamente irresoluto, sufrió el tormento de la indecisión, un complejo de pusilanimidad matizado de melancolía. Fíjense que era el que llegó a ser San Pedro Pablo. Además del recurso a Dios, su salvación fue la obediencia a los superiores. Un santo que hubiera mandado al psiquiatra y con medicación fuerte. Y no vamos a poder nosotros. Y ahora, Santa Micaela. Este todavía era un carácter tímido que no hace daño a nadie. Estará tremenda. Y en el proceso de beatificación declaró la Madre Corazón de María, secretaria suya de Santa Micaela, del Santísimo Sacramento, secretaria suya durante mucho tiempo, muchísimas veces
al ver la mezcla de la Madre Sacramento de maravillosos prodigios y de tan terribles regaños y genio fuerte, pensaba yo que no era santa, porque si lo fuera no regañaría de aquel modo. Cuando las monjas me envidiaban de el estar siempre al lado de la Madre Sacramento, decía yo internamente, bien se conoce que no saben su genio. Y un señor le escribió a Santa Micaela, antes de meterse usted a fundadora, debiera usted de entregarse a la reforma de sí misma, puesto que es urgente necesidad dominar ese carácter irascible, precipitado, altanero, que de todo tiene menos de religiosa. En una ocasión una colegiala le contesta incorrectamente. Déjame en paz, yo que sé, una cosa así, le contesta incorrectamente. Al concluir, dice la misma santa, le di un bofetón. Y se echa y la colegiala se echa a mis pies de Santa María Micaela. Y me dice, o sea, la colegiala a la santa le dice, solo mi madre me ha castigado así. Usted lo será desde hoy. Y dice la santa, la levanté, la abracé, le pedí perdón de rodillas y me quedé corrida. Una colegiala le había superado en santidad en ese momento. Y avergonzada y corrida de ese hecho, no paré hasta confesar. Fíjense lo que Santa Micaela del Santísimo Sacramento. ¿Ustedes por qué no? Y a lo mejor no les va a quitar nunca esos defectillos naturales, caracterológicos que tienen. Y por esos defectillos van a creer ustedes que son las últimas de todas. Pero ahí está el milagro de la humildad, que vendrá después de la muerte, la gran sorpresa. Mira esa, de la que tanto decían, la tímida, la que se ponía roja por nada, la que de la divina fácil. Pues mira, al lado de Santa Teresita, por encima de otras que eran más fuertes. Nada más, le pasa un bim-bim, que la Virgen Santísima les conceda unos santos ejercicios con mucho fruto para el bien de la Iglesia.